Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia. Este verano el Mundial de Fútbol se juega en Norteamérica y el mundo se para. Es la edición más grande de la historia, el primer Mundial con 3 anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, 16 sedes, 48 selecciones, 12 grupos, 104 partidos y un balón que va a recorrer miles de kilómetros buscando al mejor. Y ojo que es el Mundial de Donald Trump, que esto le va a dar un extra de entretenimiento premium. Vamos, que esto ya si no funciona es que algo estamos haciendo mal. Aquí puede pasar cualquier cosa, desde un gol en el descuento hasta un tuit en el minuto 3 que cambie la alineación. En La Historia en Ruta llevamos meses calentando motores, recorriendo estadios, poniéndole botas a la historia y dándole patadas a un balón por todo el planeta. Porque el fútbol es mucho más que goles, penaltis y fueras de juego. Hoy hablamos de dramones, camisetas del Che, venganzas divinas, decisiones arbitrales, maldiciones, terraplanismo, héroes que duran 90 minutos y villanos que no se olvidan durante toda una vida. Porque el fútbol, cuando se cuenta bien, suena a radio, huele a hierba mojada y dura para siempre. Y avisamos desde ya que esto puede acabar en tangana. Bueno. Hoy vuelve Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte. Estoy preparadísima. Preparadísima. Para todo. ¿Tienes las botas ya puestas? Hombre, las botas puestas, la camiseta. El modelito todo. Para la tangana también La estoy madre tangana. preparada. mía. Bueno, pues se sube a la historia con nosotros o se sienta en este banquillo Álvaro Velasco, Olé. cómico, guionista que lleva toda la vida hablando de fútbol y riéndose de todo. ¿Te ríes del Lo ha fútbol? hecho en la radio, en la tele, en los libros y hasta los cómics, porque hay gente que ve fútbol y hay gente que lo entiende también, que consigue encontrarle el chiste incluso al 442. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Muy buenos días, chicos. Muchas Madre gracias por invitarme. mía, Encantado. qué Que bien. tienes 2 cómics por lo menos, ¿no? No, un cómic y un libro ilustrado, que Un es libro casi lo ilustrado. mismo. Ah, ¿y qué Casi diferencia lo mismo. hay? El libro ilustrado al final tiene mucha más carga narrativa y luego los dibujos acompañan. Y el cómic es el vehículo, el dibujo el que, por así decirlo, hace que la narración avance. Es O casi sea, lo mismo, pero no es. Vale, o sea que es un libro con ilustraciones, ¿no? Bueno, Con eso un es. montón de Y lo otro, dibujitos, y un el otro TV. es A mí un me gusta TV. llamarlos TVO. TVO, Me gusta claro llamarlos que TVO, sí, sí, muy sí. Bueno, ¿y cómo guay. se llama ese Sí, TVO? sí. Viejas promesas. Viejas promesas. Que además lo acabamos de reeditar ahora con Dolmen. Mira qué Y bien. está muy chulo, la verdad es que está muy chulo. O sea, que te pasas la vida hablando de fútbol. Al final, Sí. entre unas cosas y Sí, otras. sí, soy de esos. Eres de esos. ¿Qué te gusta el fútbol? Me Vaya. gusta el fútbol. Sí, soy de esos que habla mucho y no juega en la vida. Ah, Somos eso esos. también, claro. Porque es verdad que es lo que tiene España un poco, ¿no? Que igual no has jugado en tu vida, pero tú eres capaz de decirle al entrenador cuál tiene que ser el 11 inicial de verdad de la buena, Sí, ¿no? exactamente. Pues este es el plan, un viaje por los mejores momentos del fútbol mundial. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. En La Historia en Ruta arrancamos como quien entra en un estadio vacío antes del partido. Y lo hacemos, oye, a lo grande, en el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, en el sur de Ciudad de México, a 2.240 metros de altitud, que ya estoy ¡Qué mareada. Que ya altura! es ¡Qué altitud, altura! Madre mía. Se inauguró en 1966 con una capacidad, atentos, para más de 100.000 espectadores apiñados. Eso sí, ¿eh? 100.000. Apiñados. Que nada de esto de sentadito como ahora, iban de pie y a la mogollón. Apiñados, con Sí, lo sí, que sí. mola. Es Sí, el sí. primer estadio que ha albergado 2 finales oficiales de un mundial. La de 1970, donde el Brasil de Pelé volvió a coronarse. Toma. ¡Ay, Pelé! Pelé. Y la de 1986, donde Maradona ganó con Argentina. Pues madre mía, o sea, Pelé y Maradona. Y Maradona, nada mal, sí. nada mal. 2 protagonistas de leyenda, David. Sí, sí. Se le sumó el Maracaná en 2014. Claro. Lo que pasa es que el Maracanazo, aunque decidió el título, técnicamente no fue una final. Bueno, luego hablaremos del maracanazo, que Sí, tiene ¿no? mucho mambo también. Sí. Bueno, el nombre Azteca lo eligieron por concurso de postales en 1966. Está muy Por bien. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Atentos. El ganador, Antonio Vázquez, recibió 2 asientos de platea para disfrutarlos durante 99 años, Muy que bien. igual
no tuvo tiempo, No, pero no, igual, igual no lo llevo. Que es probablemente el mejor premio que se ha dado nunca en un concurso. Pues sí. Salvando pasapalabra y cositas, seguramente. Oye, sobre todo si le pillo la final de Pelé y la final de Maradona. O sea, Hombre. imagínate. Hombre, el azteca es un dios antiguo al que le das de comer goles y te devuelve leyendas. Una máquina de fabricar momentos que luego se estudian en las tertulias deportivas y en las sobremesas, ¿verdad, Álvaro? Esto es así. Sí. Esto es así. Es un lugar donde el fútbol decidió convertirse en literatura. Oh. Es como la Belén Esteban de los campos. Es intenso, excesivo y capaz de convertir cualquier tarde en un espectáculo nacional. Claro que sí. Bueno, ves a flipar. El Papa Juan Pablo II, este de le quiere todo el mundo, bueno, vino aquí a dar una misa. Muy bien. Sí. Aquí, chicos, tocaron los Rolling. Muy bien. Sí. Aquí Pelé se despidió del fútbol. Ay, Y pobre. aquí Maradona marcó en el mismo partido, con 4 minutos de diferencia, la mano de Dios y el gol del siglo. El gol más tramposo y el mejor gol de la historia de los mundiales. Oye, que tampoco está mal para una tarde de junio cualquiera, ¿eh? Pues sí, nada mal. Madre mía. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, que pertenecían a Gran Bretaña. Madre A ver. mía. Atentos, la guerra duró 74 días. Dejó 649 muertos argentinos, Madre. 255 británicos y 904 bajas. Madre. En total, ¿no? Sumando Terrible, los dos. Madre. terrible. Sí. 4 años después, los dos países se vieron las caras aquí, en el Estadio Azteca, sin haberse reconciliado diplomáticamente. Y entonces se vieron para jugar los cuartos de final del Mundial de México. A cara de perro, a cara de perro. Lío que te lío. Es probablemente el partido del que más se ha escrito. Pero Que no nos me- diga Álvaro. No me extraña, Ay, madre, no me qué extraña. nervios. Sí, lo siguen recordando, claro. Claro, mira, nosotros, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, nosotros, claro, Ay, exactamente. qué nervios. Desde aquella guerra de las Malvinas, los argentinos odiaban muy fuerte a los ingleses, no me extraña. El espíritu de revancha se olía en Argentina. Alguien propuso que la selección jugara con un mapa de las Malvinas bordado en la camiseta. Muy bien, muy Madre bien, mía, sí. que se guardara un minuto de silencio, que se retiraran del torneo. Claro, bueno, también. no lo hicieron, ¿eh? No. Salieron al campo, dieron la mano al rival y jugaron. A Todo ver. muy diplomático. A ver. Con el campo en malas condiciones, el sol cayendo a plomo y el estrés postraumático de aquella guerra, más de 114.000 personas llenaron el Azteca. Apiñaos, 114.000. Madre Sí, Nada apiñaos, mal. apiñaos. Sí, sí. Aunque en Argentina se dice que si sumamos a todos los que han dicho que estuvieron allí, pues sería más de 1 millón. O sea, Sí, yo también estuve allí. el primer tiempo se jugó en campo inglés, con los argentinos presionando sin dejar que los ingleses jugaran. Malamente. Acabó 0-0. Anda, vaya nada, por chungo, Dios. A ver chungo. ahora. Segundo tiempo, minuto 51, el defensa inglés Steve Hodge intenta despejar un balón en el área y le sale un globo hacia su propia portería. Es un regalo. Un regalo. Un regalito. Y ahí estaba Maradona. Maradona Bueno. y Silton, que era el portero inglés, otra leyenda también. Otra Silton, leyenda. que sale a buscar el balón. Mucho más alto que Maradona. Maradona solo medía 1,67 frente al 1,83 m de Silton, Sí. que en O sea, aquella época era un portero alto. Ahora ya Sí, miden sí, 2 sí. metros, pero en aquella época 1,83 m era un tío muy Ni tan alto. mal, sí. 16 centímetros se sacaban. Madre. Maradona, que sabe que no puede ganar este duelo, ¿qué hace? Tira de recursos callejeros, levanta el puño izquierdo así muy pegadito a la cabeza y ¡pum! Envía el balón al fondo de la red. Diego Armando Maradona entró a buscar después de una jugada maravillosa, un rechace para atrás, saltó con la mano para mí, para convertir el gol, mandando la pelota por arriba de Peter Shilton. En línea no lo advirtió, el árbitro lo vio desesperadamente, mientras los ingleses entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí. El gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Gol con el puño. Gol con el Ay, puño, además madre. muy claramente con el Muy puño. bien, Ay, muy bien. madre. El árbitro, un tunecino, Ali Ben Nasser, llegó tarde a la jugada y no vio la mano. Maradona Ay. corrió a celebrar, mirando de reojo a Linier, un búlgaro, Bogdan Docev, que tampoco se enteraba de nada. Tampoco. Es como
en esos momentos cuando la lías en casa y miras a tu madre de reojo para ver si te ha visto, pues a él no le habían. No habían le visto. vieron. Nada. Qué A pesar suerte. de las protestas de los ingleses, que los ingleses ya sabéis que son muy de protestar en todo, En todo, muy de y aunque la quejarse. repetición dejó claro que lo había metido con la mano, el gol tuvo que subir al marcador. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere? En el vestuario, un periodista de Crónica le preguntó a Maradona si había metido el gol con la mano. En su respuesta, dicen que fue así. Maradona inventó la teología del fútbol con una sola frase. Un poco con la cabeza y otro poco con la mano de Dios. Claro, ahí Me está. encanta. La mano Qué de La mano de Dios, que luego han sido películas, han Todo. sido canciones, ha sido una, Titulares un término- al día siguiente, Todo, se claro. ha quedado para ese. Es de estos términos que han sido eternos. El que mejor lo ha definido ha sido Mario Benedetti, que dijo que aquel gol es por ahora la única prueba fiable de la existencia de Dios. Qué Pues sí. bonito. Benedetti siempre tan certero. Siempre. Cuatro minutos después, con los ingleses cabreados como monas, Maradona recibe un paso en su propio campo, arranca con el mismo balón de la mano de Dios, recorre medio campo 52 metros en 10 segundos como si el balón fuera un imán pegado al pie, deja a 5 jugadores ingleses en el suelo. Shilton, que ya había recibido un gol con la mano, sale a cortarle el paso y también acaba en el suelo. Maradona le pasa por el lado, define con la zurda y marca el gol del siglo. ¡Gol! 2-0. Gol. Él solito acaba de ganar la guerra de las Malvinas en un campo de fútbol. David, podrías Madre dedicarte a mía. narrar Totalmente. partidos. Lo he visto Sí, muy sí, bien, sí, Por favor, ¿eh? por favor. Te vemos ahí. ¿Quién lo diría, David Botello? Si supiese algo de fútbol ya sería la calle. Bueno, tú disimula. Víctor Hugo Morales desde la radio grita: ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? La pregunta sigue sin respuesta. ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? En 2002, la FIFA organizó una votación con más de 340.000 personas de más de 150 países y eligieron este gol como el mejor de la historia de los mundiales. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Volviendo a la mano de Dios, que esto es para seguir. Es un debate que sigue generando polémica 40 años después. Esto es un fenómeno cultural con interpretaciones totalmente opuestas. Es un espejo donde cada uno se mira según pues, le conviene, ¿no? Pues sí. A ver, para los ingleses, aquello fue un atraco a mano armada, un insulto al fair play, un crimen sin castigo que duele más porque lo cometió un tipo bajito y con cara de no haber roto nunca un plato. ¿Eh? Curiosamente, cuando se habla del gol fantasma contra Alemania, que les dio su único mundial, hacen como que se les cae la conexión. Son cositas del wifi británico que, oye, a veces va y a veces pues no va. Efectivamente. ¿No? Los ingleses de ese gol no Sí, se sí, acuerdan, sí, ¿no? sí, O sea, sí. solo se acuerdan desde No. la mano de Dios. Sí, estos son No cositas. para la historia y para el fútbol, igual. Igual. A ver, argentinos, ¿qué piensan los argentinos? No fue una trampa, perdona, fue arte popular. Hombre, claro. La viveza criolla en estado puro. El pícaro ganándole la partida al poderoso, Claro. porque como decía Jorge Valdano en El Potrero, no se aplaude al honesto, se aplaude al más listo, al atrevido, al que ve la grieta y se cuela. Claro. Además, como aquello venía con la mochila emocional de las Malvinas, se vivió como una venganza simbólica, ¿no? Una especie de David latinoamericano utilizando el arte del engaño para vencer al Goliat británico. Pues sí. Y para Maradona, oye, pues cero dramas. Ni arrepentimiento, ni revisión bar interior, nada. Nada. El VAR no funcionó aquí, Nada. Aquello fue potrero puro, supervivencia de barrio, la ley del más espabilado. Y años después, pues lo dejó claro. El primer gol fue como robarle la cartera a un inglés. El segundo lo tapó todo. En resumen, que aquí, en el Azteca, en 4 minutos, Maradona metió los 2 goles más famosérrimos de la historia del fútbol. Uno, tramposo, y otro, celestial. O sea, que pasó de carterista a poeta en un suspiro. Es verdad. Es como si te mangan el bocata en el recreo y luego te escriben un soneto. Y mientras el mundo discutía si aquello era un milagro futbolero o un pecado imperdonable, el árbitro Ali Ben Nasser se llevó el balón. Pues muy bien. Por si acaso. Por si acaso. Lo recuerdo. El Azteca, Estadio Azteca. ¿Qué puedes hacer en el Azteca ahora? Pues hay tours por sus instalaciones. Tú Anda. entras pensando ¡Ay, que vas a ver madre! un estadio Sí. y sales con la sensación de haber visitado el Vaticano del fútbol, pero con más pecados sin confesar. Uno especialmente. Uno especialmente, efectivamente. Tiene varias paradas y entre otras está la zona de palcos donde hay un cuadro con la mano de Dios. La mano. Como si fuera una auténtica aparición mariana.
pero con el 10 a la espalda. Muy bien. En el túnel de vestuarios, una gigantografía del puño de Maradona dándole a la pelota. Qué O sea, loco qué todo. grande. es que ni disimulan, es como si este dijera, sí, que fue con la mano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el comedor, una escultura de Maradona saltando. Que tú estás ahí comiéndote unos tacos al pastor y tienes a Maradona encima. Sí. Y fuera una placa de bronce que recuerda el extraordinario gol anotado en el partido Argentina-Inglaterra, pero no explican cuál de los dos goles. ¿Sabes? O sea, Claro, realmente, puede ser ¿Cuál? el gol del siglo o puede que no. Porque si es muy tienen una ambiguo. estatua de Maradona saltando, seguramente sea, La manita, sea el otro. fue la manito. Sí, sí. Pero la joya del Tour es la portería norte. Aquí la llaman el Arco del Triunfo, porque aquí Maradona metió sus 2 goles en Inglaterra. Pero no solo eso, es que aquí también Pelé metió el golazo que encaminó a Brasil hacia su tercer título en 1970, que fue el mundial que cambió el fútbol. Y aquí los guías de la Ceca bajan la voz para contar que, ojo, los porteros hacen rituales antes de los partidos. ¿Qué rituales? Tocar el poste, Ah. mirar el cielo, escupir 3 veces, que es mira. un ritual un poquito más Raro cochino, igual, pero sí. también está ahí. Vamos, salen a negociar con fuerzas sobrenaturales. Toma Pues ya. sí, ¿por qué? Sí, porque según la leyenda hay una maldición. Si defiendes ese arco, tienes más posibilidades de encajar un gol. Y lo Anda. llaman el maleficio de Maradona. Anda, mira. Y se ve que sigue por aquí flotando con el 10 a la espalda, solidario con los delanteros, intentando echarles una manita. Anda, Una manita mira tú. de Dios también. Una manita de Dios. La manito, ¿no dicen la manito? La manito. La manito. Cuando murió Maradona en 2020, el fútbol lloró y luego le puso precio. Aquel partido contra Inglaterra se convirtió en un catálogo de subastas. Vamos al lío. A ver, al lío. Steve Hodge, A el ver. centrocampista inglés, cambió la camiseta con Maradona al final del partido. Anda. Bueno, la cambió, pero dicen que en secreto. Que esto es importante. No se lo dijo a nadie. No se lo dijo a nadie. Porque vale. decía que era vergonzoso que sus compañeros supiesen Y sin que cámaras. Maradona le había dado la Claro, camiseta. la ¿no? camiseta. Después de la que había liado. Ya. Sí. Bueno, él pensaba que tenía una reliquia, hasta que Sí. en 2022 pensó que era mejor tener una jubilación dorada. Bastante mejor. Cuestión de perspectiva nada Sí, más, sí, ¿eh? sí. Vendió la camiseta en Sotheby's por más de 9 millones de ¿Pero qué dólares. dices? Toma 9 ya. millones de Nada, dólares. calderilla, ¿Pero qué calderilla. dices? Bueno, récord absoluto para una prenda deportiva. Vamos. Una prueba deportiva que voy a insistir en este momento en el que él espera que muera Maradona, que es Claro. el único testigo de aquel intercambio de camisetas para no poder contradecir. le está ¿Pero la dando. lavó antes? Ah, no se sabe. Eso nunca sabes qué hacer cuando te dan una camiseta a un deportista. No, ¿La si yo lavas lo o no? que me pregunto es si es de verdad la de Maradona o no. David le está dando un disgusto al señor que pagó 9 millones de euros. Señor, no, si usted lo ha pagado ya, créaselo, ya está. Sí, sí. Luego está Peter Shilton, el portero al que le colaron la mano de Dios. Ay, Peter. Cuando murió Maradona, escribió una columna diciendo que seguía sin perdonarle. No te Ni perdonas. olvido ni perdono. Pero bueno, oye, igual le sacó partito. Oh, En 2025 puso precio al jersey Pero que bueno. se llevó aquel día. Entre 268.000 y 400.000 pero qué dólares. pastuzo. El jersey, que era como se llamaban. El traje de portero, El traje de el de portero, portero. claro. En esas apareció Paul Gascoigne, su ex compañero, pues riéndose en la tele. Anda. Eso te hizo quien eres, Peter. O sea, gracias a ese gol, ahora tienes algo que vender. Sí, sí. Cuidado que vamos con otro. El árbitro, Ben Nasser. Sí. El hombre que no vio la mano, pero vio el negocio a largo Hombre. plazo. Guardó el balón durante 36 Jolín, el años. tío. Y en 2022 lo subastó por casi 2,5 millones de Madre dólares. mía. Bueno, al final resulta que el único que no se enteró de la jugada divina fue el que mejor la rentabilizó. Oye. Pues sí, le sacó Esto- partido. Madre mía. Pues esto es lo que tiene el fútbol, que unos lloran, otros celebran y con el tiempo, pues todos acaban pasando por caja. Clink, 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 clink. Claro que Clean, sí. Todos madre tras la mía. muerte de Maradona, qué curioso. Sí, claro. sí, sí. Ninguno quiso hay- hacerlo cuando estaba vivo. Por No hay si testigos, acaso, no hay Por si testigos, como dice acaso. David. En la historia en ruta llegamos al Maracaná. ¿Estáis Oh. preparados? Vamos. Y os traigo a Río de Janeiro, Muy en Brasil. El templo del fútbol brasileño, un coloso circular que respira historia. Es el estadio más grande del mundo, con el Cristo Redentor mirándote desde arriba. ¡Qué maravilla! Lo construyeron para el Mundial de 1950 y lo inauguraron con el torneo ya empezado. Porque en Brasil los plazos, pues oye, son una sugerencia. Sí, es ¿Quién como ha que más dicho o que haya menos, que ¿no? ser? Claro, Claro. más o menos. Y lo hicieron para meter
a 200.000 personas de pie. 200.000 Insisto, a piñas. personas. 200.000. Estos son más de 2 Bernabéus y pico. Aquí dentro podrías meter a toda la gente de Almería, por ejemplo. Sí, casi todo Móstoles. O Móstoles. También, Móstoles. No ha vuelto a pasar desde entonces. No, Fue no. récord. Sí, sí, Que hablamos de mucho, miles de ¿eh? personas a piñas, que me ha gustado el término. Bueno, Sí. era una ciudad dentro de una ciudad. Una multitud tan grande que tenía su propio clima, su propio ruido y su propia forma de hacer temblar la tierra. Pues sí. Oye, sigue en pie, ¿eh? En el mismo sitio, a pesar de toda esa gente y saltando. Pero ya no es el mismo Coloso, no. Hoy Ya es un no. estadio construido sobre las ruinas gloriosas del anterior, completamente modernizado, adaptado, eso sí, a todas las normativas, con gradas nuevas, butacas numeradas y, atentos, un aforo de unos 78.000 espectadores. O sea que han perdido un plumazo 120.000 espectadores. Es que igual es que antes no cabían, ¿o Claro. qué? Antes había el fútbol de pie. Claro. Claro, entonces era más fácil apiñarse. Y los Sí, bancos sí. eran corridos, no es como ahora. Exactamente. Entonces, claro, si te debía otro, pues te hacías un hueco y le dejabas sentarse. Madre mía. Igual no es lo mismo, ¿no? Molaba estar ahí pegado, ¿no? Sí. ¿O qué? Y era No. peligroso. Era más peligroso. bastante O peligroso. sea, mejor ahora, ¿no? Bueno, sigue siendo, eso sí, el corazón futbolero de Río. Aquí juegan el Flamengo, el Fluminense y las grandes finales nacionales. Aquí se celebraron la final del Mundial de 2014 y las ceremonias olímpicas del 16. El Maracaná es como ese colega que siempre tiene una historia mejor que la tuya y te da una rabia, oye. 16 de julio 1950, Río de Janeiro, Mundial de Brasil. El Maracaná, recién estrenado, acogió el partido decisivo del Mundial entre Brasil y Uruguay. No era una final al uso, era el último encuentro de una liguilla, pero el contexto lo convirtió en el duelo definitivo, en una especie de final. Brasil llegaba invicto después de haber goleado 6-1 a 6-1. España y 7-1 a Suecia. 4 puntazos. Entonces se contaba de 2 en 2. Uruguay no estaba en su mejor momento. Había empatado con España y había ganado a Suecia por 1-0. 3 puntitos. Uno menos que Brasil. Así que estaba obligado a ganar. Una anécdota te cuento, David. Cuenta, rápida. por favor. A ver. Hasta que ganamos el Mundial, Sí. este fue el mejor Mundial que jugó España porque quedó cuarta. Claro, mira. ¿Ah? Y O sea, que en perdí- 1950 hasta que el año perdimos la 2010. liguilla esa. Exactamente. Pero hasta 2010 no volvimos a hacer un Mundial. Nos tan costó un poco, ¿eh? Y eso que organizamos en el de España 82, del que luego hablaremos bueno. El también. peor anfitrión de la historia de los El Mundiales. peor, fue, ¿no? sí, sí, ¿El sí. naranjito es ese? Sí. El naranjito, el naranjito. Pero bueno, luego hablamos de esto porque Venga, ahora va. estamos diciendo que a Brasil le bastaba con empatar para ser campeón del mundo en casa. Solo un empate. En casa con 200.000 hinchas en las gradas vestidos de blanco, que era el color de la selección de aquel momento. Así que todo Brasil estaba convencido de que iba a ganar el Mundial y empezó a celebrar el título por adelantado. Se masca la Se tragedia. masca la Qué tragedia. peligro. El diario O Mundo publicó una foto de la plantilla con el titular "Estos son los campeones del mundo". Los jugadores recibieron relojes de oro grabados con esa misma frase. El alcalde de Río los saludó por megafonía dándolo ya por campeones. Madre mía. En el estadio había carrozas preparadas para el desfile triunfal. Se vendieron 500.000 camisetas con la inscripción "Brasil campeón 1950". Oye, oye, Se oye. valía. La banda de Se música valía. del estadio no tenía la partitura del himno uruguayo, porque nadie pensó que les hiciera falta. Uruguay era el invitado incómodo de la fiesta que Brasil ya estaba celebrando. Jules Rimet, el presidente de la FIFA, llevaba en el bolsillo un discurso de felicitación escrito en portugués. Ay. O sea que nadie daba un duro por Uruguay. Ay, Pero madre. eso es lo bonito del fútbol, que luego Claro. pasan cosas. Brasil presionó desde el principio, atacó y buscó el gol que liquidara el partido antes del descanso, pero nada. No. El primer tiempo acabó 0-0 y Zamora Patatero. de portero. Que Zamora jugó aquel mundial, por cierto. También. Ya sabes cómo es esto. Cuando no matas el partido te puede matar a ti. Pues, La incomodidad empezó a instalarse en las gradas. ya empezaba como a sonar ahí. El run run que se llama. Nada más empezar la segunda parte, en el minuto 47, ¡boom! La toma Cicinha de Mir avanza, cruza Friasa, Friasa, Andrade, tira, gol, gol brasileño. Brasil se adelantó con un gol de Friasa que parecía confirmar el guión previsto. A ver. Maracaná explotó. La ciudad explotó. Brasil explotó.
El campeonato estaba conquistado, pero el capitán de Uruguay, Obdulio Varela, el negro jefe, se negó a aceptar la derrota. Habló con sus compañeros en el círculo central, pidió calma y les dijo: muchachos, los de afuera son de palo. Una frase también mítica del Mítica, fútbol. ¿no? Claro, los de Son fuera de se palo. refería a estos 200.000 hinchas. Exactamente, se gritando. refería a Claro. todos los que estaban en Maracaná, no solo a los rivales. Sacaron y fueron a por el partido. Y así, Juan Alberto Schiaffino empató en el 67 tras una jugada por la derecha. Se corre al arco, coloca el centro, toma camino, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Schiaffino! Schiaffino a los 22 minutos. Y a 11 minutos del final, A ver. Alcides Guigui, un extremo uruguayo de 1,70 m, recibió el balón, volvió a desbordar por la derecha, encaró hacia la portería y disparó raso al primer palo, batiendo a Barbosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto. Minuto 79. Uruguay había conseguido darle la vuelta al marcador. Madre mía. Ay, madre, qué nervios. mía. El silencio que siguió al gol fue, según las crónicas, algo físico, algo que se podía sentir en el pecho. 200.000 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Años después, Guigui resumió el momento con una frase que no necesita comentario. El Papa, Frank Sinatra y yo somos los únicos que hemos conseguido que Maracaná se quedara en silencio con 200.000 personas dentro. Madre mía. Y ya te digo que el Papa y Frank Sinatra no marcaron el minuto 79. Brasil, que necesitaba empatar, no consiguió reaccionar. Se quedaron totalmente en shock muertos. los jugadores Muerto brasileños. Muertos matados. Muertos, matados. Terminó el partido, terminó el partido, Uruguay campeón. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay 2, Brasil 1. Efectivamente, cuando el árbitro George Rieder pitó el final, Uruguay se proclamó campeón del mundo por segunda vez y Brasil se quedó compuesta y sin mundial. Bueno, y sin su Y mundial. que además me encanta, David, que contemos que esto no fue una final, sino el final de una liguilla, que estamos desmitificando Eso. leyendas futbolísticas y eso me encanta. Claro. Moraleja, en el fútbol puedes tener el partido ganado, la fiesta montada y el discurso escrito en portugués que, como el balón decida llevarte a la contraria, te deja en silencio delante de 200.000 personas. Pues sí, madre mía. Vamos con el A ver, drama. a ver, a ver. Lo que siguió se describió como un luto. Los aficionados lloraban sin moverse de sus asientos. La ciudad se apagó. El músico Eri Barroso, que relataba el partido por radio, abandonó ese día el micrófono para siempre. Deprimido. Ya no pudo más. El escritor Carlos Heitor Coni confirmó que aquella tarde dejó de creer en Dios. Qué drama todo. Otro dato para la teología futbolera. Qué Y drama. Brasil tuvo que aprender una nueva palabra, maracanazo. El maracanazo. Ni siquiera hubo entrega del trofeo. La conmoción fue tan profunda que Jules Rimet tuvo que entregarle la copa a Obdulio Varela casi escondida, sin protocolo, ay, sin el discurso en portugués que llevaba en el bolsillo, nada. Bueno, aquello fue un trauma nacional, una herida simbólica que marcaría durante décadas la relación del país con su selección. Brasil no volvió a vestir la camiseta blanca del maracanazo. El país decidió que daba mala suerte, fuera, nunca más. Después de aquella derrota convocaron un concurso para diseñar una nueva camiseta que no tuviera nada que ver con aquella. Vamos a ver. El resultado fue el amarillo y verde que llevan desde 1954. Mejor. El blanco del desastre lo guardaron en un cajón como si fuera contagioso y no volvieron a sacarla. Ay, madre. Obdulio Varela, el negro jefe, en lugar de celebrarlo como si no hubiera un mañana, salió solo del hotel, sin que nadie lo reconociera, y se mezcló ahí con los brasileños que lloraban en los bares de Copacabana a moco tendido. Ay, pobre. Estuvo este hombre toda la noche con ellos, bebiendo, escuchando, consolando. Imaginaos la escena. El tipo que te acaba de romper el corazón te invita a una copa. Pues sí. Varela lo contó años después, diciendo que fue una especie de peregrinaje necesario. No fue capaz este hombre de celebrar el dolor de aquella gente. Esto no es fair play, chicos, esto es terapia. Pues sí, este pobrecito. hombre consolando. La cruz cayó sobre Moacir Barbosa, el portero de Brasil, uno de los mejores de su generación, pero Brasil lo convirtió en el villano nacional. Pobre.
Lo llevó toda la vida. Durante décadas, Barbosa vivió estigmatizado. Un aciago día, una mujer lo señaló delante de su hijo pequeño y dijo: mira, ese hombre hizo llorar a todo Brasil. ¿En serio? ¡Qué Hay que presión! tener Pobre. mala Qué leche. drama. Aquí a Julio Salinas, lo del Mundial 94, se lo perdonamos en 2 meses. Barbosa diría años después, con una amargura que no necesita adorno: en Brasil la pena máxima es de 30 años. Yo llevo más de 40 cumpliendo condena por un crimen que no cometí. Frasaca, Vaya frase. Cuando cambiaron las porterías del Maracaná, Barbosa se llevó los postes a su casa, los partió a hachazos y los quemó en una barbacoa con sus amigos. O al menos eso cuenta él. Ahí la leyenda. Y por si faltaba algo, el país decidió que la culpa era de los jugadores negros. Hombre, por Pero supuesto, bueno, por Decían supuesto. que no tenía la fortaleza psicológica necesaria para las grandes competiciones, porque cuando algo sale mal siempre hay alguien dispuesto a explicarlo con prejuicios de saldo. Esta mentira racista tuvo consecuencias reales. Durante años se blanqueó la selección brasileña. O sea, dejaron la camiseta blanca, pero quitaron A los todos los jugadores negros, que no sí, fuesen loco. blancos. Madre mía. El maracanazo se convirtió en munición para un prejuicio que ya existía antes y que la derrota liberó. El estigma comenzó a romperse 8 años después del maracanazo. Mundial de Suecia, 1958. Brasil ganó su primer campeonato del mundo con Pelé, con Garrincha, con el equipo más negro, más Ale. mestizo y más demoledoramente brillante que el fútbol había visto nunca. Toma ya. Con jugadores que algunos hubieran preferido dejar fuera. Ganaron el Mundial y no dijeron nada. No hizo falta. El fútbol hablaba por ellos. En la historia en ruta por los mejores momentos del fútbol llegamos a Wembley, una institución con césped y porterías. Lo levantó la Federación Inglesa de Fútbol en 1923, que ya ha llovido, para los partidos de la selección y las grandes finales de Copa. Lo bautizaron como Estadio del Imperio Británico, que ya es toda una declaración de intenciones, aunque el imperio pues empezaba a resquebrajarse por las esquinas. 120.000 espectadores, 2 torres gemelas icónicas, una alfombra roja junto al palco para que la monarquía no se manche los zapatos. Para el Mundial de Inglaterra de 1966, por razones de seguridad, se redujo el aforo a un poco menos de 100.000 espectadores, que ya están bien. está Desde bien. luego. Pelé, que había visto unos cuantos estadios en su vida, lo llamó la Catedral del Fútbol. Y Pelé no solía equivocarse con estas cosas. El campo de hoy es muy distinto. En el 2000 estaba tan malamente de lo suyo que hubo que cerrarlo. En 2002 empezaron los trabajos de demolición que se llevaron por delante las Torres Gemelas. Y en 2007 Norman Foster le puso un arco de 133 metros de altura como una tiara que se ve desde casi toda la ciudad. Aquí el fútbol lleva más de un siglo jugándose con la solemnidad de una ceremonia de Estado. Aquí el balón parece más redondo que en cualquier otro estadio. Aquí el césped tiene algo de sagrado. Y aquí en 1966 se montó un follón de campeonato. Se abre el telón, viene chiste. Y aparece un jugador argentino, un árbitro alemán, un directivo inglés y un semáforo. ¿Qué es? Semáforo. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Pues no sé. Ni idea. Pues os lo cuento. Estamos en Wembley, en el Mundial de Inglaterra, 1966, 23 de julio, cuartos de final. Argentina contra la anfitriona. Partido caliente, pero caliente, caliente y cargado de orgullo nacional. Oye, que igual Argentina e Inglaterra siempre dan juego, Sí, porque sí, es la sí. segunda Es verdad. vez que hablamos de una Argentina-Inglaterra. Siempre. Sí. Es que se lo digan a Beckham y a Simeone. Sí. Bueno, pues el jugador argentino, este del chiste, es Antonio Ubaldo Ratín, el Rata. El Rata. Capitán de la selección argentina, zurdo, dominante y con una personalidad arrolladora. Es tan Boca Juniors que un buen día se luxó la muñeca haciendo chapuzas en casa y sin decirle nada a nadie, se hizo un vendaje casero, se jugó un clásico contra el River y fue al médico, pero ya después del partido. Muy Era un bien. grande. Durante estos cuartos de final en Wembley, Ratín tiene órdenes de presionar al árbitro todo el rato, todo lo que pueda. Todo el rato Ratín. Todo el rato Ratín, Ratín ratón. El árbitro es el alemán Rudolf Kreitlein y Ratín cumple.
porque él es de cumplir. Desde el primer minuto encima. Se acerca a Creighton cada 2x3, gesticula, reclama, pide explicaciones y va el minuto 35 y Ratín pide un intérprete. Creighton interpreta que lo está insultando y lo expulsa, o mejor dicho, lo intenta expulsar, porque aquí empieza el problema. Creighton toma la decisión pero no consigue explicarla, es que no se entienden. ¿Por qué él lo dice en alemán y Ratín lo escucha en argentino? Claro. Total, que esto no lo entiende nadie, esto es un sin Dios. Nadie entiende nada. Aquí empieza el momentazo del partido. Ratín no se va. Claro. Durante 8 minutazos interminables el partido se para. El capitán argentino se niega a abandonar el campo, no entiende qué está pasando y se hace el sueco. No entiende o no quiere entender. No quiere entender. Los argentinos siempre han sido muy cancheros, lo hablábamos antes. Camina por el campo, gesticula, discute con unos, protesta a gritos, intercambia insultos con el público, retuerce el banderín del córner, se planta en mitad de Wembley mientras Creighton, desbordado, le señala la salida. Y 90.000 ingleses le pitan, le abuchean, le lanzan objetos desde las gradas. Cuando por fin Ratín abandona el campo, convierte su salida en un espectáculo surrealista. Una obra de arte del despecho. Sí. En un momento glorioso se sienta sobre la alfombra roja reservada para la familia real inglesa. Como los hooligans no dejan de tirarle cosas, Ratín recoge del suelo un trozo de chocolate que le han lanzado y se lo come. ¡Se lo come! Se lo come. Muy despacito, eso sí, mirando la grada, desafiando. Y entonces se quita una bota y empieza a golpearla contra la alfombra para quitarse el barro de los tacos. La alfombra, recordemos, de la familia real inglesa. Esto no te lo mejora ni una serie de HBO. Esto Ya te digo. es que es delirante todo, ¿no? Sí. Inglaterra ganó el partido 1-0. La prensa inglesa llamó a Ratín el animal. Y en Argentina lo recibieron como si volviera de la guerra con una medalla. Y esto que fue antes de las Malvinas. ¿eh? Eso es, sí, sí. Aquí es cuando aparece el directivo inglés Ken Aston, responsable del arbitraje en la FIFA, que ha estado en aquel partido. Vuelve a casa en su coche, dándole vueltas al tema, al asunto. Es evidente que hace falta un sistema para comunicar las sanciones, pues que no dependa del idioma, Claro, porque ya veis la que que no se ha nos liado. entendemos. Pues sí. Y aquí aparece el semáforo. El último elemento que nos faltaba. que no entendíamos del chiste. Claro. Aston ve que pasa del ámbar al rojo, se para y ¡oh! Se la- Tiene una visión, lo ve Oh. claro. ¡Oh, la, la! Todo el mundo sabe lo que significa un semáforo. Claro. Todo el mundo, incluso Ratín. Claro. El amarillo es un aviso, el rojo te obliga a parar. ¿Y si los árbitros llevaran una cartulina amarilla para las amonestaciones y una roja para expulsar a los jugadores? De repente todo encajó. Hombre. En su cabeza bien. Universal, visual, sin necesidad de palabras. Muy bien. Mal. Aston impulsó el sistema y la FIFA lo adoptó 4 años después, en el Mundial de México 1970. Claro. Desde entonces, cada vez que un árbitro saca una cartulina en cualquier campo del mundo, hay una deuda invisible con un semáforo de Londres, un directivo inglés, un árbitro alemán y un jugador argentino. Esto, chiste resuelto. Claro. En la historia en ruta volamos hasta Ucrania, Kiev, barrio de Lukianivska, y enfilamos el Start Stadium, un pedacito de hormigón desconchado a 10 minutos del metro. Nos recibe un monumento de bronce. Un jugador aplasta con el pie un águila nazi, como si fuera un balón. Aquí ya te avisan de que esto no va de tocar y pasar. Por fuera está tan cascado que si lo ves en Idealista pone a reformar, zona tranquila. Por dentro caben 2.000 aficionados. 2.000 es un estadio muy, muy pequeño. Intimida poco y probablemente ni te suena. Parece un estadio de pachanga, un sitio para echar la tarde, hasta que te cuentan la historia y se te quita la risa, porque esto es una trinchera con porterías. Aquí se jugó uno de los partidos más famosos de la historia del fútbol.
En 1942, cuando el estadio se llamaba Zenit, 11 jugadores ucranianos medio muertos de hambre se enfrentaron a un equipo nazi. Hitler esperaba que el partido demostrara una vez más la superioridad aria. Iba a ser un paseo militar con balón, pero el partido salió rebelde. Desde 1981, el estadio lleva el nombre del equipo que ganó aquel partido. Verano de 1942. Kiev llevaba casi un año bajo ocupación nazi. Los grandes equipos de la ciudad estaban disueltos por orden del Reich, con sus jugadores dispersados, asesinados o encarcelados. Pero el fútbol, como la resistencia y las malas ideas, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Cuando Mykola Trusevich, el mejor portero de la ciudad, salió de un campo de prisioneros, encontró trabajo en una panadería. Mira. Y desde allí buscó a sus excompañeros y se montó un equipo de fútbol con 8 jugadores del Dinamo y 3 del Lokomotiv, el Fútbol Club Start. Y salieron a jugar y empezaron a ganar. Anda. A cualquiera que se les pusiera por delante, oye, como si no hubiera un mañana. A ver, que tenía ventaja porque eran profesionales. Eran también, pros, claro. Pero los despachos nazis, empezaron a ver que el Start estaba levantando la moral de los ucranianos. Oh. Y esto sí que no. Mal rollito. Decidieron cortar por lo sano. Organizaron aquí en el Zenit un partido con el Flakelf, el equipo de élite de la Luftwaffe, la aviación alemana que estaba bombardeando media Europa. Ya les había metido un 5-1 y esta revancha ha pasado a la historia como el partido de la muerte. A partir de aquí, la realidad se mezcla con leyenda. Como la del árbitro, un oficial de las SS que ordenó al Start que hicieran el saludo nazi. Y la de los jugadores que en vez de levantar el brazo se llevaron la mano al corazón y gritaron Fitkul Hura. Por ¡Viva ejemplo! el deporte! Como Esto la que se ha contado un millón de veces, pero no hay documentos que lo certifiquen. O sea, Eso esto es. forma parte de la leyenda. Exactamente. Hay más leyendas, ¿no? Hay más leyenda que realidad. Como la de los oficiales nazis que durante el descanso bajaron al vestuario del Start para explicarles con la delicadeza característica del Tercer Reich lo que les esperaba si ganaban. Y la de los jugadores que escucharon, asintieron, volvieron al campo y ganaron 5-3. ¡Ay, O madre! sea, que esto también, lo de los oficiales nazis que bajaron durante el descanso, también se ha contado un millón de veces, pero no hay una certificación. Pero fue una así. amenacita, Exactamente. ¿no? Una amenacita. Una amenaza nazi que son, pues, amenazando realmente son los mejores. Sí. Si algo hacen bien los nazis es amenazar. Amenazar. Sí, sí. La mejor de todas las leyendas es la de Alexei Klimenko, que en el último minuto se regateó, en teoría, a toda la defensa alemana, dejó atrás al portero y cuando estaba solo en la línea de gol, en vez de marcar, mandó el balón al centro del campo. Un desprecio tan elegante que dan ganas de aplaudir. Pero qué grande. Pero volvemos a lo mismo. Esto también se ha contado un millón de veces, pero Pero no hay es leyenda. crónicas de la época que lo digan así, ¿no? O sea, es un poco construcción posterior. Lo que más conoce la gente como leyenda es la que dice que los nazis fusilaron a estos jugadores nada más terminar el partido con la camiseta puesta. Es tremenda. A ver, estas historias huelen un poco a mitología soviética, también muy buenos en esto los soviéticos, y un poco a leyenda urbana. Puede que ocurriera o puede que no. Claro. Lo que sí se sabe es que no fueron fusilados después del partido. Eso seguro. Eso se ¿no? O sea, sabe, eso ¿no? no los fusilaron después del Eso partido. no. Tampoco terminaron bien. No terminaron bien, pero bueno, esto, o sea, en el partido con la camiseta puesta no lo Eso No, es. ahí no. Eso es. Lo que nadie discute es que la represalia acabó llegando. Ah, o sea que no los fusilaron, Ahora pero vamos. hubo Ahora represalia. vamos. No os penséis que hay final feliz. A ver. Una semana después del partido de la muerte, la Gestapo arrestó a los futbolistas en la panadería, Hoy la panadería. acusados de pasar información a la policía soviética. Uno, el pobre, murió durante las torturas. A los demás los mandaron a un campo de concentración donde sobrevivieron con 150 gramos de pan al día. Bueno, igual que todos los que 150. estaban ahí. Terrible. Claro. Sí. 6 meses más tarde, el comandante del campo ordenó ejecutar a 1 de cada 3 prisioneros. Entre los fusilados estaban el portero Trusevich, el delantero Kuzmenko y Klimenko, el que había perdonado el gol, ¿os acordáis? O sea, el Sí. que tiró el balón El del presuntamente centro del al centro del campo. Sí. campo. Claro. ¿Los ejecutaron por el partido de la muerte? No exactamente. ¿Influyó? Pues todo apunta a que sí. Pero con matices, cuidado. El 5-3 se mezcló con las sospechas, el pasado de los jugadores y el terror nazi.
A ver, sí que hay que decir una cosa que es importante, igual matizar, y es que el Dinamo de Kiev lo había fundado precisamente esta policía secreta de los soviéticos. Entonces, a lo mejor algo de eso tuvo que ver mucho o influyó mucho en el resultado Como de la todos los equipos que se llaman Dinamo fueron fundados por policía secreta. Claro. Los Lokomotiv por los trabajadores del tren. Así, cada equipo, cada país soviético tiene un mismos. Dinamo y un Lokomotiv. Un Dinamo y un Lokomotiv, Mira. efectivamente. Claro, por eso me sonaban estos nombres. Sí. Sí, así es. Qué bueno. Fíjate. Después de este interesante apunte, esperarse A ver, espera. que hay un último giro. Hay A un ver, último giro sí. todavía, hay más. Cuando el ejército rojo liberó Kiev, Stalin trató como traidores a los jugadores que habían sobrevivido. No. Sí, habían estado jugando al fútbol con el enemigo. Acabáramos, traidores. Claro, qué traidores, Acabáramos. claro. Bueno, ya veis que la realidad siempre es más chabacana que la leyenda. Total. Lo que nadie discute es que aquellos jugadores decidieron no dejarse ganar cuando lo fácil era rendirse. Pues sí. Vencieron cuando perder era lo más sensato. Y eso, más allá de la leyenda, sigue siendo una forma de resistencia. Pues Pues claro sí. que sí. Ahora volamos a Antananarivo, capital de Madagascar, la ciudad más grande del país, sede de la presidencia, el Parlamento, el Tribunal Supremo y el Aeropuerto Internacional de Ibato. El Estadio Municipal de Mahamasina, con un aforo de más de 40.000 espectadores, es el Estadio Nacional de Madagascar, el importante. Un estadio que se toma las cosas muy en serio. Aquí se celebran los partidos del AS Adema, los de la selección de fútbol y de rugby y las finales de Copa. Aquí el fútbol comparte calendario con la política y con la historia, con las fiestas de la independencia, las juras presidenciales y los conciertos multitudinarios. Esto es el Withing Center, el Congreso de los Diputados y el Bernabéu, todo junto y sin aire acondicionado. Oy, qué estrés. Vale. No aparece en las listas de los grandes recintos de fútbol mundial ni en los libros de arquitectura deportiva. Pero aquí, en este Estadio Nacional, solemne y centenario, un día de octubre de 2002, ocurrió algo que no había ocurrido nunca. Un manifiesto, una performance, el partido más insólito de la historia del fútbol mundial, el récord más extraño del libro Guinness. Os presento al SO del Emirne, el campeón de la máxima competición de Madagascar en 2001. O sea, el líder. El líder. El capo di capo. El capo di capi. En 2002 estaba a punto de repetir, pero muy a punto, Muy a punto. A puntísimo. Hasta el penúltimo partido de la liguilla final que jugaban los mejores equipos del país. Minuto 90, con el campeonato en juego. El árbitro Benjamina Razafitsalama, madre mía el nombre, pitó un penalti, digamos, creativo. O sea, un penalti. Que se inventó un poco igual. Así. Había dudas. Había Vale. dudas. Sí. El equipo protestó muy fuerte. La afición consideró que era un robo manifiesto. El árbitro no se bajó de la burra. El rival tiró el penalti, lo metió, empató a 2 y Lemirne perdió todas sus opciones al título que se iba a jugar en el último partido en una especie de final contra el eterno rival, el AS Adema. Hasta aquí una historia de fútbol completamente normal, ¿no? Ocurre casi cada domingo en cualquier liga del mundo. Lo que no es tan habitual es lo que viene, el siguiente capítulo. En la última jornada ya estaba todo el pescado vendido. A El ver. AS Adema, nuevo campeón, recibe en casa al Emirne, el campeón destronado. Sí. Y vuelve a pitar el tal Razafin Salama. Otra vez. Otra vez. El mismísimo, el del penalti, el que según Lemir les había robado el campeonato 3 días antes. Imaginaos el cabreo de técnico, jugadores y afición del Lemir. Y en cuanto arrancó el partido, Razafin Salama la volvió a liar, como si ver. fuese un árbitro español. Sí. A ver, no sabemos exactamente qué pasó. Un penalti, una falta, un fuera de juego, no lo sabemos, pero tampoco hace falta. A ver, sí, es que esto no hay datos exactos de qué pasó en el primer minuto prácticamente. Pero si hay algo que Vale. se sabe,
lo que se sabe es que el entrenador de Emir, un tal Rasimandreis Ratsasagrasa. A ver, no te puedes llamar así. Hay que ver cómo en Madagascar tiene un idioma bastante más complejo que el castellano. Sí. Ratsimandresi Ratsazaka se pilló un cabreo que, ¿para qué? Tuvo una bronca monumental con el árbitro y decidió cambiar la historia del fútbol. O sea, se fue a por el árbitro, no Sí, le hizo ni sí, caso y dijo, sí, se acabó. Tomó una decisión que ningún manual de táctica recomienda. La más radical, la más absurda y la más gloriosa de los anales del fútbol mundial. ¿Que no nos dejes competir? Pues no competimos. Ah, claro. Ordenó a sus muchachos empezar a marcarse goles en propia puerta como si no hubiese un mañana. Pero Todos, qué todos, loco. a saco, todos los que pudieran, uno detrás de otro, sistemáticamente, sin parar. Y 4 de sus jugadores obedecieron, que es casi lo más inquietante de todo este asunto. Que todos dijeron, me parece buena idea. Dice, Pero "Ah, qué- muy bien, sí, sí. Pero qué cosa, ¿no? La mecánica era metódica. El capitán sacaba de centro, corría hacia su propia portería acompañado por 2 compañeros y chimpum marcaban, mientras el portero que hacía pues apartaba. Volvían al centro, sacaban, corrían y marcaban. Y así en bucle. Saque de centro, gol en propia, una y otra vez, pim pam, pim pam. El Adema se quedó parado, pues no me extraña. Claro. Sus jugadores no podían hacer nada. Claro. No volvieron a tocar el balón en todo el partido. Claro, porque al sacar de centro tienen que estar en su campo. Claro. Con lo cual no podían Nada, llegar al nada. balón del otro equipo. Eran un poco atrezo ahí. Posesión, Adema 0%. Lemir 100%. Eficiencia total. Sencillamente brillante. Aquello fue una forma de protesta, un acto simbólico, en realidad una performance del cabreo. Total. Bueno, atentos porque esto es de camiseta. El partido terminó 149-0. 149. Pero esto es muy loco. Un gol cada 36 segundos. 149-0. Es que hay que repetirlo. Sí, sí, Un sí, récord sí. mundial reconocido por el libro Guinness como la mayor goleada registrada en el fútbol profesional. El anterior, un 36-0 entre 2 equipos escoceses, llevaba 117 años resistiendo en pie. Que digo que de 36-0 tampoco está nada mal. está mal. Bueno, no pero está nada, mal. 149, No, no, esto David. es imbatible. Es muy que, loco. Es que es eso, es que, o sea, era sacar, meter, sacar, meter. Pero hombre, igual, durante igual 90 minutos. el otro fue como sin locuras, ¿no? No, claro, el otro fue 36-0. jugando al fútbol, Esto fue sí, sí. jugando al fútbol, esto fue jugando a… Por eso es insuperable. ¿Quién va a meter 150 goles? Tenía que hacer lo mismo, pero corriendo mucho. Madre mía. Bueno, pues es que el SEO del Emir lo pulverizó pues en una mala tarde, Sí. pim pam. Las consecuencias llegaron enseguida. La federación sancionó a Rasarazaka, el entrenador, con 3 años sin poder entrenar. Muy bien. A los 4 jugadores que se metieron los goles, un añito sin poder jugar. Y el árbitro, Razafin Salama, que había puesto en marcha toda esta maquinaria, que se fue de rositas, ¿Qué oye. dices? Nada de nada. ¿Por qué? lo que sea, no hubo sanción para él. Dijeron que la situación estaba fuera de su control, que es una frase pues que se merece por lo menos un minuto de silencio. Pues sí. Pero no voy a dejar este minuto de silencio porque No. la cosa no quedó ahí. A ver. Ay, A madre. raíz de los 149 goles hubo una investigación oficial. Hubo un giro que lo cambió todo y hubo una conclusión bastante chunga. A ver. Los dirigentes de la federación habían amañado el resultado de la liga. dices? El ministro de Deportes destituyó a la plana mayor de la federación por corrupción arbitral. O sea que la protesta del Emirne parecía menos descabellada de lo que contaron entonces. Anda. Pero, el árbitro Rafazin Salama salió ileso de todo este escándalo. Madre mía. Porque los rebeldes estaban abajo en el vestuario y los corruptos estaban arriba en los despachos. Acabáramos. El árbitro se quedó un poco ahí en tierra de nadie. Aunque se habló de corrupción arbitral, Rafazin Salama siguió en activo. Toma ya. La nueva federación lo puso de árbitro internacional Anda. y lo exhibieron como ejemplo de trabajo y capacitación de los colegiados de Madagascar, porque había que limpiar un poquito la imagen del país. O sea que el Esmirne perdió el título, perdió el partido más abultado de la historia por 149-0, perdió al entrenador y a 4 jugadores, pero tenía razón.
Lo que pasa es que en el fútbol, como en la vida, tener razón y ganar son dos cosas completamente Ay, diferentes. distintas. Eso sí, el récord sigue siendo suyo y aquí estamos hablando de ellos. Y Madre. esto no da para más. No, Hoy se ha hombre. subido a la historia con nosotros Álvaro Velasco. Muchas Álvaro. gracias. Qué guay, Álvaro. Gracias a vosotros. Ole. José María Sendra, Julia García Soto, Juan Aranaz, Sandra Alcañiz, Lucas Mayoral, Álvaro Velasco, el otro, y Carlos Sánchez de la Blanca andan buscando una mano de Dios que les ayude a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos con las botas puestas, la camiseta debajo de la camisa Sí. y un corazón en el que caben 149 goles de protesta, ¿O más? Esther Sánchez, Ainara Arizoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.